Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, hermano, quisiera que fuera al Evangelio de Mateo en el capítulo 1. Vamos a hablar en esta hora de un tema que se llama el significado de la Navidad. Acuérdense, el domingo anterior hablábamos del propósito. Ahora vamos a hablar del significado de la Navidad. En Mateo capítulo 1 vamos a leer 3 versículos del versículo 21 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Bueno, hermanos, el significado de la Navidad. A veces celebramos y no sabemos por qué, pero como hay comida hay que celebrar, ¿verdad? Nadie se pone triste por eso. Pero es bien importante que nosotros, si vamos a celebrar, sepamos por qué lo hacemos. Cuando Jesús andaba con sus discípulos, dice que después de un tiempo de haber andado con ellos, les hizo una pregunta y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos comenzaron a decir: bueno, dicen que eres Elías, que eres Jeremías, que eres un profeta. ¿Está bien? Esa es la opinión de ellos. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Porque aquellos tienen una opinión, pero a mí me interesa la de ustedes. Así que ahora la pregunta es para ustedes. Porque cada uno de nosotros, hermano, debe de saber lo que celebra. Debe de tener en claro qué es. Porque el Señor nos cuestiona a nosotros para que nosotros desarrollemos una convicción individual. Que nosotros lo estemos siguiendo a Él y no las corrientes del mundo. Si yo celebro, yo debo saber por qué. No es porque los demás lo hacen. E incluso no me debo de escudar en el líder religioso para celebrar o no celebrar. Yo debo de tener opinión propia, con conocimiento de lo que la palabra del Señor me enseña. Porque al Señor le interesa que nosotros nos responsabilicemos por lo que hacemos. Hay gente que hace cosas y se escuda en sus hijos. Dicen: no, es que yo vengo tarde porque mi hijo. No, eso no es verdad. Se levantó tarde, sea responsable y diga: yo me levanté tarde. Es que no fui al culto porque el niño es el único día para descansar que levantarse tarde. No, usted no quiso venir. Acéptelo. Diga: sí, yo no quise venir, estaba cansado y no quise venir. Y esa es su responsabilidad. Es que fíjese que yo pongo el árbol porque a los niños les gusta. ¿Y a usted? Es que es usted, porque la autoridad en el hogar es usted. Entonces, el que toma la responsabilidad soy yo. Mis hijos no tienen autoridad sobre mí. Yo tengo autoridad sobre ellos. Entonces, yo debo de enseñar, inculcar a mis hijos el conocimiento bíblico para que en su momento ellos también asuman responsabilidades. Y en la medida que ellos vean en mí que yo
tomo responsabilidad en lo que digo y en lo que hago, entonces también de esa misma manera ellos van a ir desarrollando esa misma responsabilidad. Entonces, hermano, le digo esto porque esta fiesta que se celebra en este tiempo es bastante cuestionada. Hay mucha discusión sobre esto y esto ha sido así desde el principio. Porque esta celebración la han relacionado con el paganismo. Desde un principio, comenzando por la fecha en que se celebra. Porque en el Imperio Romano habían celebraciones en esa fecha. Entonces dicen algunos, ¿verdad? Los que están en contra dicen, no, es que se celebra porque en ese tiempo se celebraban estas festividades. Entonces, ahora han disfrazado la Navidad para también tener su fiesta. También, hermano, con el desarrollo del tiempo le pusieron un árbol. Entonces, ese árbol también inmediatamente es relacionado con el paganismo. Y ahí está la historia, usted la puede leer. Posteriormente vino el señor gordo, que se viste de rojo y que supuestamente da regalos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se le han venido añadiendo a la celebración. Pero, hermano, lo que no debemos nosotros de ignorar es en sí lo que significa la natividad, que esa es la palabra más correcta, no Navidad, sino natividad. Y la natividad es el nacimiento, se refiere al nacimiento. Y eso, hermano, no es paganismo, no es una historia, es un hecho real, que un día Cristo vino a la tierra para que nosotros posibilitarnos tener comunión con el Padre. Entonces, hermano, eso es lo que a nosotros nos debe de interesar. Una cosa es lo que dice la historia, pero otra cosa es lo que dice la palabra. Y a mí me debe de interesar lo que dice la palabra. Y entonces, cuando yo voy a la palabra, en Isaías capítulo 7, el versículo 14, Isaías escribiendo, mucho tiempo atrás, se calcula que habían aproximadamente 700 años antes de que el Señor naciera en Belén. Dice la palabra del Señor en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, hermano, ¿en qué consiste la Navidad? Es el momento en que el Dios Todopoderoso vino a habitar con nosotros. Esa es la Navidad. Hermanos, Cristo Jesús es la revelación suprema de Dios hacia los hombres. Dios ha venido revelándose al ser humano de una manera progresiva. Y lo ha hecho de una manera progresiva por la incapacidad nuestra. No porque en Él no esté la capacidad de darse a conocer. Cuando Jesús andaba con sus discípulos, Él les dijo, yo tengo muchas cosas que enseñarles a ustedes, pero ustedes no están capacitados para poder sobrellevarla. Entonces dijo Él, vendrá el Espíritu para que les enseñe y Él los va a guiar a toda la verdad. Entonces cuando nosotros, hermano, en el desarrollo físico, usted que es padre, toma a su hijo y cuando está recién nacido, usted no lo sermonea y le dice, cuando usted crezca va a hacer esto y esto y esto. No le dice así. ¿Por qué? Porque usted sabe que su niño no tiene la capacidad para entender lo que usted está diciendo. De la misma manera, el Señor se ha venido revelando a nosotros porque nosotros no teníamos la capacidad para poderle entender a Él. Todo ser humano, aún el más intelectual que usted pueda imaginar, todo ser humano es limitado en su capacidad para entender. Y más cuando hablamos de un Dios todopoderoso, de un Dios omnisciente y de un Dios omnipotente. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos registra cómo el Señor se fue revelando
a los personajes que encontramos en la palabra del Señor, a su pueblo y en el caso de nosotros, cómo Él se ha venido a revelar a nosotros. Comenzando en Éxodo 6, en el versículo 3, la palabra del Señor allí habla de tres personajes muy importantes: Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo dice la palabra del Señor en Éxodo 6, versículo 3? Dice: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Esta fue la manera como ellos me conocieron, como un Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Es decir, yo les revelé a ellos mi poder. Pero como un Dios, como Jehová, ellos no me conocieron. Entonces, amado hermano, ¿por qué? Porque ellos vieron las obras poderosas que Dios hizo. Pero en lo que es Jehová, está hablando de la eternidad de Dios. Él es, por eso cuando Él comisiona a Moisés y le dice, pero el pueblo me dirá quién es ese Dios, y tú le vas a decir, yo soy el que soy. Yo soy Jehová, el que los va a sacar de la tierra de esclavitud. Entonces, amado hermano, el pueblo de Israel lo conoció como un Dios libertador. Eso, hermano, nosotros lo vemos en el desarrollo de toda la historia que nos cuenta la palabra acerca del pueblo de Israel. Pero un contemporáneo, según se cree, de Abraham, llamado Job, también se registra de la manera en cómo él se revela en ese tiempo y cómo ellos lo podían comprender. En Job capítulo 36, ahí nosotros vemos a un Dios grande cuyo conocimiento era inalcanzable. Job, hermano, esta cita se encuentra en el libro de Job, pero no es Job el que la dice. El que la dice es un joven que se llamaba Eliú. Eliú dice, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Entonces, hermano, vemos que la palabra del Señor nos está enseñando que por la grandeza de ese Dios que conocían esta gente, dice, a Dios no le podemos conocer, pero no está diciendo que lo desconocían. Lo que está diciendo es que no lo habían logrado a comprender o a entender en su totalidad. ¿Por qué no lo habían logrado conocer? Por la grandeza del conocimiento que había en ese Dios. Usted recordará que en este libro de Job, ¿cómo comienza? Dice que había un hombre que era temeroso de Dios, recto y apartado del mal. ¿Y quién le había enseñado a Job de ese Dios? Si aquí está diciendo la palabra, nosotros no le conocemos. Bueno, pues Job sí lo conocía en parte, porque posteriormente él concluye que él había conocido a Dios, dice, de oídas había conocido lo que tú eras, pero ahora, dijo él, mis ojos te ven. Entonces, la percepción que tenía ahora Job acerca de Dios era diferente. Pero había un progreso, había un proceso por el cual Job había pasado. Entonces, hermano, Eliú, al ver esa sabiduría inagotable en ese Dios, él se siente limitado. Aunque por supuesto estos hombres eran hombres sabios, dados a tratar de entender a ese Dios grande, habían hecho el esfuerzo, pero él, a pesar de todo eso, dice, yo me siento limitado para poder entender en su plenitud a ese Dios tan grande
en conocimiento. Él no se puede comparar a nosotros. Él no es igual que nosotros en la sabiduría y en el conocimiento. A veces por las poquitas letras que nosotros podemos tener, a veces nos enorgullecemos. Pero hermano, porque a veces nosotros tendemos a compararnos con el que está peor que nosotros. Pero si nos comparamos con el que está mejor, entonces ahí vemos las limitaciones que nosotros tenemos. Ahora, esa era la percepción en cuanto a la revelación que tenían en ese momento. Pero ¿qué pasa más adelante con Isaías? Isaías dice que conoce a un Dios que es incomparable. No había comparación con ese Dios al cual Isaías conoció. Yo no sé si usted, el Dios que usted adora, se puede comparar a otro. Dice Isaías capítulo 40. Isaías 40 del versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿El qué hace Dios con eso? Con los cielos. El cielo dice que Él lo mueve como a una cortina. ¿Ha movido una cortina usted? ¿Le es difícil? No, es fácil. Solo la sube, la hace para un lado, como sea. Pero fácilmente la mueve. Pues Dios hace eso con el cielo. Dice Isaías, que pudo comprender esto. Dice ahí: Él convierte en nada a los poderosos, a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Así que usted puede ver a esos grandes presidentes que presumen de su poder. Pero dice que delante de Dios son como nada. Como si nunca hubiera sido plantado, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. ¿Con quién podemos comparar a Dios? No hay. No hay nadie que se le iguala a Dios. No hay otro Dios. Dice: ¿con qué ustedes me pueden comparar? Ustedes ven que hay poderosos sobre la tierra, sí, pero esos hoy son, mañana no existen. Pero Dios permanece para siempre. Amén. Dice entonces: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. Nosotros, su pueblo, que lo estamos esperando a Él. Dice la palabra del Señor que tenemos nuevas fuerzas. Gloria al Señor. Él no se fatiga. Nosotros caminamos y al ratito ya no queremos. Nos cansamos. Los muchachos que tienen toda la fuerza, esa energía, pero también se cansan, se fatigan. Pero no acontece así con el Dios el cual nosotros adoramos. Razón entonces tenía Isaías de poder decir estas cosas. Ahora, hermano, Dios también, Él
ha revelado su gloria. Nosotros conocemos aquel personaje llamado Moisés. ¿Y sabe qué? Moisés se atrevió a decirle a Dios, quiero ver tu gloria. ¿Sí lo ha leído? Éxodo capítulo 33. En el versículo 18 dice que entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Él quería ver la gloria de Dios. Este hombre había desarrollado una relación de confianza con Dios. Dependía totalmente de Dios. Había sido llamado de una manera sobrenatural por Dios. Pero ahora dice él, quiero ver tu gloria. A veces, hermano, nosotros hacemos esta oración también y no sabemos lo que nosotros estamos pidiendo. No estamos conscientes realmente de lo que nosotros estamos pidiendo. Queremos ver la gloria de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que usted quiere ver? Entonces viene la respuesta de parte de Dios y le respondió, oiga lo que Dios le dijo a Moisés. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué le parece? No me verá hombre y va a poder vivir. ¿Por qué? ¿Por qué no le va a poder ver un ser humano y poder vivir? Bueno, Isaías dice que contemplando la grandeza y la santidad de Dios, dijo, ¡ay de mí! ¿Por qué? Porque soy hombre muerto. ¿Cuál es la razón por la cual Isaías exclama? Porque él sentía que se iba a morir. Porque dice, siendo yo de labios inmundos, han visto al Santo. Han visto a ese Dios todopoderoso. Entonces él, al contemplar la gloria de Dios, siente su indignidad para estar delante de Dios. Y por eso, amado hermano, es que a través de este estudio nosotros logramos a entender que es poquito lo que nosotros logramos comprender de este Dios tan santo, tan sublime. Este hombre llamado Isaías había sido escogido por Dios, al igual que lo había sido Moisés. Pero Dios a ellos, bueno, a uno le dice y al otro le hace sentir que eran indignos de estar en la presencia de Dios. No sé, amado hermano, este Dios tan excelso y poderoso, tan admirable, que vemos cómo se ha ido revelando a través de la historia, cómo usted en su imaginación puede pensar que puede estar delante de él. ¿Cómo se imagina a ese Dios usted? Yo creo, hermano, que no nos damos a la tarea de pensar en eso porque no lo logramos entender en su total magnitud. La palabra lo revela, pero nuestra mente no puede entender porque nunca nosotros hemos visto nada igual. Entonces estos seres, estas personas que vieron, se sintieron esa indignidad de poder estar delante de Dios. Usted recordará también que Daniel tuvo la misma experiencia, que Juan también tuvo la misma experiencia al estar delante de la gloria de Dios. Ellos sentían que su fuerza no podían, que ellos no podían estar de pie y ver esas maravillas. Si alguno piensa que en su humana manera de vivir puede ver a Dios, está equivocado. En la naturaleza nuestra no podemos ver a Dios. Y es más, la palabra del Señor nos enseña y dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces no podemos ver a Dios así como estamos.
Dice que necesitamos ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, hermano, usted y yo en la condición humana no podemos ver a Dios. En el Antiguo Testamento vemos que ellos no podían ver a Dios. Entonces, había un problema. ¿Cómo nos relacionamos con ese ser que no podemos ver? Y es ahí, hermano, donde toma sentido el Emmanuel. Porque el Emmanuel, en esa misericordia y amor de Dios para con nosotros, que cada día Él quiere que nosotros le conozcamos a Él, como nosotros no podemos transformarnos a su gloria, entonces Él se transforma igual que nosotros. ¿Se alegra por eso? Gloria al Señor. Él se transforma a la manera nuestra. Dios, hermano, toma un cuerpo humano para que nosotros podamos estar con Él. Él se une a nosotros. Por eso el significado de Emmanuel, Dios con. Y este con es un prefijo que significa reunión. Dios con. Él se une. Él toma, hermano, esa humanidad, porque dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho carne. Entonces Él toma la humanidad, ese momento glorioso en el cual Él viene para estar con nosotros. Mire qué maravilloso, hermano, esta oportunidad que el Señor nos concede en el infinito amor de Él. Él toma la iniciativa, porque dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él participó de la naturaleza nuestra. ¿Para qué? Para venir a estar con nosotros. Es, hermano, como que un rey que ama a sus súbditos se hace igual que ellos. ¿Para qué? Para compartir con ellos. Pero ¿quién hace eso en esta tierra? Nadie. Pero el Dios Todopoderoso sí lo hizo. Él sí tomó, se humilló, porque aunque nosotros nos veamos lindos, la carne, hermano, el ser humano es inferior. Es una humillación para Dios el que haya tomado la forma nuestra. Aunque usted se crea el más hermoso o hermosa de esta tierra, es una humillación para Dios el haber tomado esta naturaleza nuestra. Pero Él lo hizo porque nos ama a cada uno de nosotros. Y en eso consiste el Emmanuel, en esa forma humana que Él tomó para ahora, como nosotros en la naturaleza humana no podíamos acceder a Él, ahora por medio de su sacrificio, de que Él vino para estar con nosotros, ahora Él abre el camino para el ser humano para que pueda estar con Él. Por eso un significado que un predicador llamado Charles Stanley le da, dice que en la Navidad consiste en el momento en que Dios vino a la tierra para posibilitar que el hombre vaya de la tierra al cielo. Él vino del cielo a la tierra para llevar al hombre con él de la tierra al cielo. ¿No es maravilloso eso, hermano? ¿No es maravilloso que ese Dios todopoderoso ha hecho esa gran obra para que nosotros podamos vivir con Él? En Cristo Jesús, amados hermanos, es la revelación definitiva
de ese Dios todopoderoso. Dice Juan capítulo 1 versículo 18 que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si nosotros queremos conocer a ese Dios, ¿a quién debemos de conocer entonces? Debemos de conocer a Jesús. Conociendo a Jesús, conocemos a Dios. Porque la palabra del Señor dice que hubo un discípulo que le preguntó. Le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo el Señor? Felipe, ¿cuánto tiempo he estado contigo y ahora me salís con eso? Muéstranos al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Si hemos visto a Cristo, tenemos al Padre. Al que tiene al Hijo, tiene al Padre. Gloria al Señor, porque tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. La palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A Jesús no le falta nada. Todo lo que Dios tiene, lo tiene Él. No le falta ninguna cosa, no podemos demeritarlo. Si lo conocemos a Dios, conocemos al Padre. Y todo el poder que hay en el Padre está también en el Hijo. Amén. Cuando Isaías profetiza acerca de la encarnación de Jesús, él dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Jesús vino a esta tierra para darnos a conocer a nuestro Padre Celestial. Cuando Jesús viene a esta tierra, es Dios mismo caminando entre nosotros. Es Dios con nosotros. El pueblo de Israel, aún siendo el pueblo escogido, no tuvieron este privilegio que nosotros tenemos. Ellos lo conocieron a través de tipos y de sombras. Ellos tenían un tabernáculo donde se manifestaba la gloria de Dios, pero no era para todo el pueblo. Quienes podían disfrutar de eso solamente eran los sacerdotes. Entonces el pueblo de Israel estaba limitado para ver la gloria de Dios. Pero nosotros, amado hermano, en Cristo Jesús, Él se hizo carne y nosotros ahora tenemos la bendita revelación de Dios para todo ser humano. Nosotros tenemos ese acceso por el cual podemos conocer plenamente conociendo a Cristo Jesús. Por eso, amado hermano, en Cristo Jesús están las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ambas se fusionaron. ¿Para qué? Para hacer posible, porque nosotros no teníamos acceso a Él, entonces Él toma y como tampoco nosotros podíamos tomar la naturaleza de Dios, entonces para posibilitarla, Jesús se fusiona en ambas. ¿Para qué? Para ser un mediador. Un mediador o alguien que interviene entre ambas naturalezas. ¿Para qué? Para fusionarlas ahora, para que en Cristo Jesús ahora nosotros podamos tener ese acceso directo a Dios. Él, por eso, amado hermano, nosotros a través de Cristo Jesús, a través de haberle recibido, nos hemos revestido de un nuevo ser. Aunque exteriormente somos los mismos, aunque exteriormente Jesús era un ser humano, pero interiormente no lo era. Y aquellos a los cuales Él se reveló, o aquellos que tuvieron un corazón deseoso de querer conocerlo, Dios les mostró.
Y usted puede ver a lo largo del Nuevo Testamento cómo Dios tuvo misericordia mostrándose a mucha gente. A una samaritana, Él le dijo, yo soy el que habla contigo. Pero no solamente en eso, hermano, porque en este caso Jesús está diciendo, pero en otro cuadro que nosotros vemos, en la crucifixión, nos damos cuenta que hay 3 personas ahí siendo crucificadas. Las 3 están en la misma condición. ¿Cuál es la condición? Están siendo crucificados y están siendo, hermanos, burlados. Están siendo señalados. Están siendo, hermanos, injuriados. Los 3. Y uno, además de eso, uno de ellos dice, miren el Todopoderoso, ¿por qué no se baja de ahí y nos baja también a nosotros? Se salva Él y nos salva a nosotros. Pero dice que otro que estaba en la misma condición que el que había hablado primero, estaban igual, no había diferencia. Pero el otro dice, no es lo que tú dices que es. Nosotros, dijo, estamos pagando por nuestros delitos, pero nada ha hecho. ¿Por qué este hombre podía ver a alguien diferente en Jesús, siendo que Jesús estaba siendo crucificado? Porque él quizás había oído. Entonces pudo percibir el Espíritu Santo o Dios en su misericordia está revelando a este hombre que aquel ser que está siendo crucificado no era igual que ellos. Y este hombre lo expresa y dice, no es igual que nosotros. Y además dice, es rey. Y además de eso, dice, se va a morir, pero también va a resucitar. Usted dirá, eso no lo dice la Biblia. No, no lo dice. No lo dice así. Pero la expresión de este hombre dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, amado, ¿qué estaba viendo este hombre ahí? A un rey. Porque un rey sin reino no es rey. Pero este hombre dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si Jesús iba a morir, ¿cómo era que iba a venir? Tenía que resucitar. Entonces este hombre estaba creyendo que Jesús era el rey, era el Mesías, pero que iba a morir y también se iba a levantar. Y él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En la misma condición, pero 2 opiniones diferentes. 2 decisiones distintas. Aquel hombre pudo ver que en medio de esa naturaleza humana corrupta había una naturaleza divina y era el Dios con nosotros. Era el Emmanuel el que se encontraba en aquella cruz. Y por eso él puede invocar ese maravilloso nombre, porque él dice, un día vas a regresar. Un día vas a volver y yo quiero que cuando tú regreses te acuerdes de mí, porque yo he dado testimonio de que tú eres rey y que tú eres Señor. Nosotros necesitamos no solamente decir que Jesús es nuestro Salvador, necesitamos reconocerlo a Él como Señor. Un Señor es el que está en autoridad. Un Señor es el que manda. Un Señor es el que ordena. Pero si nosotros solamente decimos, es mi Salvador, y hacemos lo que queremos, entonces no funciona así. Lo debemos de reconocer como nuestro Señor. Si es mi Salvador, también debe ser mi Señor. Por eso, hermano, cuando nosotros vemos y el orden de los temas que se han compartido ha sido así, que en el anterior, en su nombre se manifestaba su propósito. ¿Cuál es el nombre que vimos anteriormente? Jesús. Gracias porque pusieron bastante atención. Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará. Su propósito era salvar. Ahora, pero en Manuel era estar con nosotros.
si Jesús no hubiera estado con nosotros, no habría podido ser el Salvador. Entonces era necesario que el Emmanuel viniera en su cuando vino como el Emmanuel, se cumple el diseño establecido por Dios. Pero en Jesús se cumple el propósito, la finalidad, el designio de Dios para salvar al mundo. Era necesario que viniera el Emmanuel para poder entregar su vida y así salvar a la humanidad. Isaías dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Si entonces nosotros, hermano, hemos entendido cómo Dios se ha revelado y quién es Emmanuel, el Dios con nosotros, para poder cumplir o ser Jesús el Salvador, tenemos entonces razones para celebrar ese día maravilloso en que Él tomó la forma nuestra para venir a este mundo, darse a conocer y nosotros tener la posibilidad de tener comunión con Dios. En eso consiste la Navidad, en que Jesús un día vino, tomó la forma humana para hacer posible poder estar en paz con Dios. Si nosotros hemos podido experimentar la paz con Dios, tenemos razones para estar contentos, para celebrarle a Él, no un día, porque la paz de Dios es todos los días. Y si todos los días yo siento la paz, el gozo, la alegría, la felicidad que Dios me da todos los días, debo decir gloria a Dios en las alturas. Bendito sea nuestro Dios. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.